El Señor me les bendiga en gran manera y damos gracias al Señor, a Dios, por permitirnos estar en estos momentos reunidos para así compartir la palabra que hoy nos va a dar Dios. Pero antes vamos a orar. Soberano Señor Jesús, te damos gracias por este momento tan especial en el cual podemos dar a conocer tu palabra, la cual queremos que ésta sea guardada en nuestro corazón, aplicada en nuestra vida y luego enseñar a otros. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de qué buena noticia es esta. Y para ello vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al 4. Y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Amén y amén. Qué buena noticia es esta, es la que vamos a hablar hoy. Vemos que Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan. Estos eran hijos de Zebedeo. Pero ¿cuál Herodes es este? Era Herodes Agripa. Recordemos que en la Biblia se menciona varios Herodes. Uno, Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar todos los niños menores de 2 años para abajo para matar a Jesús cuando nació. Segundo, Herodes Tetrarca o Antipas, que fue el que por agradar a la hija de su esposa mandó a matar, decapitar a Juan Bautista. Y este Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande. Él entonces comenzó a perseguir a los cristianos. Entre ellos logró capturar a Jacobo, hermano de Juan, y lo mató a espada. Y viendo Herodes que la muerte de Jacobo había sido de agrado a los judíos, entonces Herodes multiplicó esa persecución, arrestando también a Pedro, el cual lo tenía en la cárcel con la idea de que después de que pasara la Pascua iban a sacar a Pedro y también asesinarlo, como pasó con Jacobo, hermano de Juan. Qué mejor noticia que esta, es lo que hoy estamos hablando. Y el primer punto tiene que ver, qué mejor noticia que aprender a descansar en el Señor. Esto lo vemos en el versículo 5 al 7 de Hechos capítulo 12, y dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, o sea, por el apóstol Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron en las manos. Pedro sabía que en cuestión de horas iba a ser asesinado, iba a ser ejecutado por ser cristiano, por predicar la palabra de Dios, y que ya le había tocado soportar la muerte de su compañero en Cristo, Jacob. Pedro era para que criticara a Dios, culpara a Dios, maldijera a Dios, era para que intentara suicidarse en la prisión, sabiendo el destino que venía para él. Pero dice las Sagradas Escrituras que estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque aprendió a descansar en el Señor, porque entendía que si él iba a morir, era la forma por medio del cual Dios se iba a glorificar en él. Y que todo lo que pasaba era porque Dios
había determinado que esa era la voluntad divina. Al ver Dios que Pedro estaba descansando en él, permitió entonces que el ángel llegara y despertara a Pedro y le dijera: Pedro, levántate y sígueme. ¿Qué pasó entonces? Las cadenas cayeron, las cadenas que tenían sujeto a Pedro. Y recuerde que Pedro estaba sujetado a los soldados que estaban en lado y lado, pero los soldados seguían privados por el poder del Señor. Cuando tú y yo aprendemos a descansar en el Señor, por muy doloroso que sea la situación que estamos viviendo, el Señor en algún momento va a enviar su ángel y nos va a decir: levántate de ese sufrimiento, levántate de esta angustia, porque ahora las cadenas van a caer. Qué buena noticia es esta, que es saber que si yo soy responsable y me dispongo en el Señor se mueve por mí. En el versículo 8 dice la palabra: le dijo el ángel, ¿a quién? A Pedro: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel no le puso el calzado a Pedro, no le puso su manto, no lo vistió, sino que le dijo a Pedro: ahora tú mismo tienes que hacer la parte que te corresponde. Determina levantarte de ese sueño y activa tu fe y sígueme. Qué buena noticia es saber de que yo soy responsable de mis actos y que si yo obedezco al Señor haciendo la parte que me corresponde, el Señor hace la parte de Él. Qué mejor noticia es esta, saber que mi fe puede romper cadenas. En el verso 9 dice: y saliendo, ¿quién? Pedro. Y saliendo le seguía, ¿a quién? Al ángel. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primer puerta y la segunda guardia, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Qué mejor noticia saber que mi fe rompe cadenas. Pedro estaba dormido. El ángel lo despertó y le dijo: sígueme. Pedro pensó que era una visión, pero Pedro pudo haber dicho: no, yo estoy soñando, yo que me voy a levantar, al fin y al cabo yo voy a morir. No, Pedro hizo caso a aquella visión y activó su fe siguiendo lo que estaba viendo, que era verdad, pero que Pedro pensaba que era una visión. A veces Dios nos da revelaciones y nosotros pensamos que no es para nosotros, o que como no es la forma como nosotros la estamos esperando, no vale la pena seguirlo. No, Pedro se dejó guiar por la fe. Recuerde que la fe es creer en lo que para mí es imposible. La fe es creer en lo que yo no veo, en lo que yo no puedo ver y tocar. Pedro lo hizo y salió de la cárcel abriéndose, cruzando la guardia, que eran los soldados, y la puerta de hierro que el ángel abrió, y luego que Pedro salió, el ángel lo dejó. ¿Por qué? Porque el ángel, viendo que Pedro cumplió su parte, que era creer y seguirle, el ángel lo sacó, y el ángel que dijo: ya cumplí con mi parte de sacarlo de la cárcel, del medio de los soldados y de la guardia, ahora dejar que Pedro siga su camino. Qué mejor noticia es saber que mi testimonio fortifica la fe
de los demás. En el verso, vamos a ver, verso 12. No, corrijo, verso 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaban. ¿Qué espera el pueblo judío? Que Pedro fuese muerto. ¿Qué mejor noticia es saber que el testimonio fortifica la fe de los demás? Porque dice acá: y habiendo Pedro considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, el cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y vieron, se quedaron asombrados. Pero él, haciendo señas con la mano, les dijo que se callaran. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y fue a otro lugar. Pero a Juan Jacobo envió Pedro que le dijeran que ya le estaba libre. Ya no era Jacobo el hermano de Juan, porque había sido muerto por Herodes Agripa a espada, sino el hermano medio de Jesús. Recordemos que María tuvo hijos, entre ellos este Jacobo, que más adelante en otra enseñanza la podemos dar. Este Jacobo era hermano de Judas y de Jesucristo. Judas no el que vendió a Jesús, sino Judas el que escribió la carta de Judas antes del libro de Apocalipsis. Entonces vemos cómo, qué mejor noticia saber que si tú y yo testificamos cuando Dios nos libera o nos saca de una aflicción o de una prueba bien fuerte, esto que nosotros vivimos ayuda a que otros que vienen tras de mí, que no han vivido lo mismo, se fortalezcan teniendo la misma fe en el Señor. Qué buena noticia es saber que Dios hace justicia por nosotros. Si nosotros leemos el verso 20, dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por Herodes. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y se arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Dios hizo justicia. Herodes mató a algunos cristianos, iba a matar a Pedro, y Pedro fue salvado por el Señor. Pedro no decidió matar a Herodes, ni comenzó a hablar mal de Herodes, sino que descansó del Señor como siempre, entendiendo de que el Señor tenía el control de todo, y fue el Señor quien llevó a Herodes a muerte. ¿Qué mejor noticia es saber que después de pasar tiempos difíciles, el Señor se glorifica con su poder? ¿Por qué? Dice el versículo 24 para terminar: pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Debido a la persecución, muchos discípulos y muchos hermanos en Cristo tuvieron que irse para otros lugares donde no conocían la palabra de Jesús, ni habían escuchado de Jesús, y fue la oportunidad para evangelizar de Jesús. Hoy estamos pasando tiempos muy duros, muy difíciles,
Y quizá el corazón de muchos está muy sensible a la palabra de Dios, aunque no sean creyentes. Es hora de que prediquemos la palabra, que no guardemos silencio, sino que aprovechemos esa oportunidad. ¿Qué mejor noticia saber entonces que hay que aprender a descansar en el Señor? ¿Qué mejor noticia es saber que si yo soy responsable ante el Señor se mueve? ¿Qué mejor noticia es saber que mi fe rompe cadenas? ¿Qué mejor noticia es saber que mi testimonio fortalece la fe de los que son más débiles en la fe? ¿Qué mejor noticia saber que después de los tiempos difíciles Dios se glorifica? Bueno, espero que esta enseñanza les haya quedado en el corazón para que la compartan. Y recuerden pasar esta enseñanza por las redes sociales. Así como llega viral testimonios o acciones que no nos edifican a nosotros, ¿por qué no contribuir para que esta palabra llegue a aquel que en el momento está clamando al Señor para que Dios le hable? El Señor pues me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.